Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico. Los saluda con mucho gusto el doctor Enrique Pressburger y hoy vamos a hablar de las elecciones de Argentina y de algunas de las lecciones y las cuestiones importantes que podemos aprender del proceso electoral que ahí se vivió y algunas de los paradigmas nuevos políticos y económicos que el mundo está viviendo a raíz de esta victoria o esta época de Milei. Vamos a estudiar cuál es la propuesta económica que él está haciendo, qué tiene que ver con lo que es en contraste con lo que está pasando en el resto de los estados de América Latina y vamos a hacer una comparación entre Milei, Donald Trump y Claudia Sheinbaum para entender un poco la política de los países, así que espero que les resulte muy interesante. Pues bueno, pues resulta que finalmente Argentina tuvo unos resultados bien interesantes de lo que ocurrió en las elecciones de un país, porque esperaban una elección muy cerrada y quizá adversa a Milei. Primero, porque en la provincia de Buenos Aires habían tenido una elección local y de alguna manera Milei había salido bajo, por lo que había un temor de alguna manera del partido de Milei de que pudiera haber, digamos, un freno a lo que venía siendo su política de Estado. Sin embargo, ayer en las elecciones, Milei, dentro de, digamos, de las elecciones de medio término a nivel legislativo, gana con un 40.7% de las votaciones, mientras que el bloque opositor peronista tiene de alguna manera la coalición entre un 31 y 33%, todavía computándose las votaciones finales, lo que básicamente nos está diciendo que Milei gana por una amplia mayoría. Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué consiste la economía de Argentina y qué es la señal que nos está mandando al resto del mundo? Pues bien, vamos por partes. Primero, lo que está pasando con Argentina es muy interesante entenderlo porque es una distinta política económica a lo que nos dice la economía clásica y a lo que está pasando en el resto del mundo. Básicamente, Milei entra como este político libertario que nace con esta filosofía de respetar los derechos humanos, pero adelgazar al Estado, reducir subsidios y de alguna manera con la encomienda de estabilizar la moneda. Entonces, recibe una Argentina con una inflación de más del 300% anual, lo que nos dice básicamente cualquier inversión en pesos argentinos, pues no es certera. Entonces, no le puedes pedir a tu gente local y a la gente del extranjero que compren compañías, que compren bienes y servicios, porque de alguna manera, si la inflación es 3 o 4 veces más de lo que fue a principio de año, pues todo lo que compres tiene el riesgo de que el valor puede ser distorsionado, de que de alguna manera va después a ser más caro, o bien el riesgo político de que la moneda puede sufrir cambios abruptos. Entonces, lo que ocurría con inflaciones de 300% anual, primero era que el consumidor no tenía certidumbre de absolutamente nada, por lo que todas sus decisiones económicas e inversiones tenían que ser a corto plazo. Es decir, ¿qué voy a comer hoy? ¿Cómo están los precios del súper hoy o esta semana? Y en función de eso voy haciendo mi canasta, pero no me permite hacer inversiones de largo plazo. Y en este sentido, lo que hacía el consumidor es decir, bueno, pues como no puedo invertir en la Argentina haciendo negocios de largo plazo o ampliando mi capacidad instalada, mejor dolarizo mis excedentes porque pues finalmente el dólar es una moneda estable y ya sea que lo hiciera de manera formal o a través del mercado negro, porque obviamente esto suscita que Argentina como país tuviera un gran mercado negro de tipo de cambio, donde había tipo de cambio oficial en el país, pero de alguna manera si querías adquirir dólares como por fuera para tener un tipo de cambio más real que te diera más valor por pesos argentinos, tenía que ser a través de pues, sistemas parafinancieros muy grandes, es decir, sistemas financieros no oficiales que sacaban el dinero del país. Entonces la situación de Argentina era un país con una inflación completamente desenfrenada, con un sistema financiero paralelo que promovía la informalidad, la salida constante de capitales y hacía que la gente no pudiera invertir en su país y creaba una total incertidumbre internacional donde pues, el sector privado de los países decía a mí no me interesa invertir en Argentina ni comprar cosas en Argentina porque con esta inestabilidad de moneda, de precios o de política, que también incluyó nacionalizaciones discrecionales de empresas y de alguna manera opresiones políticas de todo tipo, dijo yo no me puedo como empresario en el extranjero, como capitalista en el extranjero, comprometer a invertir en Argentina, sí puede haber cambios de alguna manera de un día para otro en temas políticos o en temas económicos. Además, por si fuera poco, el 50% de la población aproximada de Argentina estaba llena de subsidios, o sea, había una gran parte de la población que no trabajaba
y que tenía pues una carga de subsidios bien importante dentro de la población. Así que toda esta carga social de alguna manera promovía a mucha gente que no trabajaba y se dio toda una generación de gente que nunca supo trabajar, porque estos subsidios no eran solamente parciales por algún programa en específico, sino completos. Es decir, en otros países hay subsidios por maternidad o subsidios por desempleo, subsidios por cierta edad, pero en Argentina eran mucho más agresivos los subsidios porque eran, por ejemplo, con posiciones creadas no reales, donde la gente percibía salarios completos por trabajos que realmente no ejercía. Por lo tanto, no es que era un subsidio complementario a una actividad económica, sino más bien la gente no trabajaba. Entonces, esto hacía que el gasto social fuera creciente y que siempre la República estuviera en déficit. Es decir, lo que cobraba de impuestos a la gente no alcanzaba para poder pagar los sueldos y los subsidios que entraba, entonces siempre era una política en déficit. Y por último, también había un proteccionismo que evitaba la libre competencia de entrada de ciertos productos y servicios, por lo cual ciertos productores locales tenían productos caros al consumidor. En Argentina tenemos esto clarísimo con el tema de la ropa, por ejemplo. La ropa tenía una amplia protección, donde la ropa del extranjero tenía aranceles muy altos. Entonces los productores de tela de ropa en Argentina pues hacen ropa muy cara, que al final acaba pagando el consumidor a un precio muy alto, prácticamente equivalente a lo que pueden pagar en otros países de la región o incluso en Europa, incluso en Estados Unidos, por lo cual es interesantísimo ver que mucha de la clase media alta argentina, casi el 100% compra su ropa fuera de Argentina porque no están cómodos con la calidad y la relación calidad-precio de la ropa de Argentina. Entonces causaba este tipo de distorsiones donde pues mucha de la población estaba asumiendo el costo de tener este proteccionismo y quien sí tenía la alternativa de viajar pues simplemente optaba por comprar su ropa en otros países. Entonces, este era el nivel de distorsión que está viviendo la Argentina. Ahora, ¿qué pasa cuando llega Milei al poder y qué logra? Pues bueno, básicamente lo que logra Milei es frenar la inflación primero. La inflación se va del 300 al 30% de tajo, y eso hace que de alguna manera tenga una economía mucho más controlada, donde de alguna manera logra dar certidumbre de fondo acerca de la moneda. O sea, el mensaje es, se frena la hiperinflación de 3 dígitos que tenía varios años pasando, y por primera vez, en un efecto de shock, porque es en un periodo muy corto de tiempo, pues se frena la inflación. Y acá, para poder lograr eso, pues lo primero que hace es terminar con los subsidios. Entonces termina con cientos de miles de subsidios, programas sociales, termina con empleos gubernamentales no existentes, con habedores de gente que cobraba sueldo y realmente no trabajaba, recorta muchos de estos puestos de trabajo gubernamentales, y eso hace que por primera vez prácticamente en décadas de la historia argentina contemporánea tenga Argentina una balanza positiva, es decir, que ingresa más de lo que gasta. Y esto es algo que muy pocos países del mundo pueden decir. Solamente hay literal unos 3 o 4 casos, además de Argentina, que logran tener una balanza positiva. Y esto lo logra Milei, después de que Argentina pues, era uno de los países que más crecía en deuda con respecto al PIB. No le quería prestar el dinero al Fondo Monetario Internacional. Tenían que asumir deuda muy cara en este sentido. Y lo que hace en este sentido adecuadamente Milei, pues decir, bueno, pues terminamos con los subsidios, terminamos con estos, digamos, trabajos no existentes, hacemos que la balanza sea positiva y que de alguna manera Argentina tenga finanzas sanas, es decir, donde ingresa más de lo que gasta, estemos como estemos. Y eso hace que se genere certidumbre de alguna manera en la moneda, se frene la inflación, y otra cosa que hace es justamente empieza a abrir gradualmente en ciertos productos la competencia. Esto lo que provoca pues es que a la larga pues el consumidor argentino empiece a tener precios más adecuados para bienes y servicios, donde pues poco a poco van a empezar a tener otras ofertas de alimentos, de maquinaria, de el día de mañana de ropa, justamente este ejemplo que estamos poniendo. Entonces, aunque es un tema que se viene dando poco a poco, pues lo ideal es que gane el consumidor argentino a la larga y que los productores nacionales argentinos pues básicamente tengan que enfrentar la disyuntiva o de incrementar inversiones en sus propias industrias, mejorar la tecnología, mejorar la calidad para darle un mejor producto a sus connacionales, o bien, de alguna manera, enfrentarse a la competencia de una manera pues mucho más agresiva, ¿no? Entonces, claro que no todos los, digamos, productores de la Argentina están felices por esto, pero la mayoría de los empresarios entienden que, pues bueno,
al final del día van a tener que volver a invertir en sus empresas y van a tener que apostarle a generar una economía argentina más sólida. Entonces los empresarios, pues en su mayoría están de acuerdo con este cambio, porque aunque les implica tener más inversiones, menos márgenes de utilidad y más competencia, muchos de ellos, y lo digo en primera persona porque tuve la oportunidad de estar en Argentina precisamente estos días previos a la elección, el empresariado apoya esta parte, este movimiento de fondo, porque entienden que dar una certidumbre de su moneda, que terminar con subsidios, que terminar con una estructura gigante gubernamental, que terminar con la hiperinflación, son temas necesarios que de largo plazo pues van a beneficiar pues nada menos que al país en su conjunto. Entonces, bueno, se me hace interesantísimo que la clase empresarial, aunque no toda está beneficiada, en su mayoría está de acuerdo. Ahora, ¿cuáles eran los miedos que tenía, o por qué podía perder la elección Milei si parece que pues, todos los resultados han sido adecuados y el empresariado está adecuado? Pues bien, porque el consumo, o digamos que muchos de los empleados argentinos, de alguna manera de la clase profesionista, estaban siendo afectados. La afectación en este sentido, pues es que la gente inicialmente pues pierde poder adquisitivo, porque cuando se frena la inflación y la moneda vuelve a adquirir valor, pues lo que sí es un hecho es que la gente, pues de alguna manera, aunque se incrementan algo los salarios, se incrementan los precios, se va estabilizando, pues la gente tiene menor capacidad de consumo. Entonces lo que hizo es que muchos negocios pues están vendiendo menos que el año pasado. La gente en la calle, pues mucha gente se quedó sin trabajo, muchos porque de alguna manera estaban recibiendo subsidios directos, estos subsidios se cortan, la gente tiene que salir a la calle, pero no sabe trabajar, pero este dinero no lo tienen. Entonces todo este proceso, esta curva lenta donde la gente pues pierde los subsidios, tiene que empezar de alguna manera a buscar trabajo desde cero, tiene que empezar a trabajar más para ganar lo mismo, pues sin duda se refleja en un consumo menor en ciertos negocios, en el retail, en ciertas clases sociales, y por eso de alguna manera había un miedo de que esta gente de manera reaccionaria votara en contra de Milei para volver a los subsidios, que es lo que tenían miedo a la postre, pues los mercados internacionales, de decir, pues es que yo no puedo invertir en Argentina si a la vuelta de 4 años, que es lo que eran los periodos electorales en Argentina, pues viene otra vez un gobierno pro subsidios, me nacionaliza mi inversión y vuelve a la estructura de subsidios, que volvemos a un tema de inflación y donde se gasta más de lo que se ingresa. Sin embargo, la votación no ocurrió así y al final, aún la gente de a pie que más batalló con perder poder adquisitivo, pues parece ser que sí salió a votar por la continuidad de este proyecto nacional de estabilización. Parte importante que no he mencionado es que uno de los recortes importantes es el subsidio al gas y al agua, infraestructuras que sobre todo se daban en Buenos Aires, donde pues la gente pagaba cantidades mínimas por estos servicios. Hoy en día eso también se terminan estos subsidios, la gente paga mucho más, muchos de estos subsidios irónicamente pues era la gente que más dinero tenía, pues son las gentes que tienen grandes propiedades o que tienen más de una casa y bueno, pues finalmente son los que más usan la calefacción o el aire acondicionado o bueno, estos aparatos eléctricos o agua por sus instalaciones, etcétera. Y bueno, al final también termina con ciertos subsidios para las clases más privilegiadas en estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Argentina? Pues básicamente que los ciudadanos y un gobierno no politizado es lo que marca un rumbo nuevo de nación, donde básicamente lo que están diciendo es entendemos que nos vamos a apretar en materia de consumo, donde vamos a tener menos subsidios, donde va a haber un Estado mucho más delgado, pero el tema de ingresar, que el Estado ingrese más de lo que gasta, con una moneda estable, una inflación controlada y más competencia a beneficio del consumidor, parece que sí convenció a los ciudadanos argentinos y este es un cambio de paradigma impresionante e importantísimo, porque me parece que es un cambio generado, empujado desde el sector privado, porque los políticos, y me tocó escuchar de primera mano la propaganda política anti-Milei, pues no tenía otra propuesta. Básicamente lo que se escuchaba en el radio, lo que se escuchaba en la publicidad de calle, era hay que frenar a Milei, es decir, no decía una propuesta de tenemos esta otra salida económica o pretendemos volver a este esquema de subsidios, nada, es más bien frenémoslo para que vuelvan a tener sus subsidios como antes. Es decir, este cambio, frenar el cambio. Yo como oposición, que siempre he estado en el poder, digamos, la propuesta era frenen este nuevo proyecto de nación y no proponemos nada nuevo. Nada más frenen a aquel para que volvamos a lo que ya teníamos. Y parece que las nuevas generaciones
pues no se tragaron tan fácil esta ausencia de propuesta política. Entonces, bueno, pues me parece que vamos a ver una Argentina que va a salir a promoverse en los mercados internacionales. Tiene muchas ventajas, como, además de carnes y vinos y cosas que ya sabemos que hace muy bien. En tema de minerales también Argentina tiene mucho que ofrecer, hoy en día muy escasos ante todo el bloqueo que China ha hecho de metales raros que le llaman. Así que veremos una Argentina más volcada a los mercados internacionales, tratando de llamar inversión extranjera, y el gran reto será convencer a los inversores que invertir en Argentina tiene un panorama de estabilidad más claro, donde pues hay un proyecto de nación aceptado que se confirma en las elecciones legislativas, donde lo que viene además ahora es el apoyo al sector privado. Y el sector privado, básicamente, este apoyo consiste en bajar ciertos impuestos para la clase productiva y promover la inversión con menores tasas para, recaudatorias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno de Milei? Decía la gente, bueno, como les estamos pidiendo invertir más, aceptar más la libre competencia, vamos a ir reduciendo gradualmente los impuestos sobre la rentabilidad, porque el Estado está muy endeudado, pero las empresas no. Entonces, lo que queremos es que las empresas inviertan. Así que lo que están intentando hacer es que el sector privado coinvierta a cambio de ciertos incentivos fiscales que en el largo plazo tendrán que rendir frutos. Así que bueno, pues es sin duda una política que va de la mano al empresariado. Así que con esto pues les dejamos esas lecciones aprendidas de todo lo que pasó en Argentina y por qué es relevante para nosotros entenderlo desde México. Ahora, la pregunta del millón. Y bueno, ¿qué es diferente con lo que estamos viendo pasar en México? Pues bueno, vamos a entrar a este análisis que es apasionante. Primero, Milei está dispuesto a asumir un costo político. O sea, él gana una elección, se va a quedar 4 años al menos y pues buscará quizá reelegirse para estar 8 años. Sin embargo, él ha dicho desde el día 1 que fuera de su elección no tiene intenciones de hacer una carrera política más allá de su presidencia actual. Y por lo tanto que no le importa pagar el costo político de ser criticado. Bueno, le han aventado piedras a nivel público, lo han atacado en la prensa por todos lados y él realmente no le interesa y sigue con su proyecto de nación. Esto es importantísimo porque alguien que está dispuesto a quitar subsidios tan arraigados y empleos gubernamentales tan arraigados de décadas y décadas y tanto clientelarismo en ese sentido, que vive pues de alguna manera empleos gubernamentales existentes o no existentes, pues él los quita y está dispuesto a pagar todo ese precio porque pues no, de alguna manera él ve que pues él está dispuesto en lo personal a ser vejado, ser insultado, todo esto porque está viendo por un proyecto por su país. Entonces él dice, bueno, pues todo esto que venga, al final del día no me importa pagar el precio yo. En México, ¿qué pasa? México también está volcado hoy en día a una estructura de subsidios. Aquí ya hemos comentado que el 70% de las familias mexicanas tiene ya algún tipo de subsidio. No necesariamente general, pero bueno, entre subsidios de los estudiantes que no trabajan, que pueden recibir hasta 8,000 pesos al mes, entre las pensiones de los adultos mayores, entre otras pensiones a ciertas regiones rurales o ciertos programas para madres solteras, etcétera. Hay un número de programas importantes que hace que mucha de esta gente tenga estos subsidios, pero a diferencia de Milei, pues acá es un subsidio promovido por un partido político. Entonces aquí sí hay un costo político de quitar estos subsidios eventualmente, porque pues la gente en México, digamos que al tener subsidios, pues muchos van a dar su voto por tener acceso a esos subsidios, también tratándose de una población pues que también está muy polarizada, donde todavía hay mucha pobreza de alguna manera, ¿no? Entonces, pues evidentemente aquí existe el conflictazo de interés donde dicen, bueno, pues si México sanea sus finanzas también, recordemos que México tiene una balanza deficitaria y que la deuda con respecto al PIB sigue creciendo y se proyecta que siga creciendo, aunque el gobierno, hay que decirlo, sí ha hecho esfuerzos importantes por mantener la deuda con respecto al PIB al 50%, sin embargo las proyecciones es que esta deuda va a seguir creciendo porque el déficit sigue estando ahí, en el presupuesto se va a gastar más de los que se ingresa y de alguna manera el gasto social va a crecer exponencialmente, no así la inversión productiva. Entonces acá pues no se está dispuesto a pagar el costo político de quitar ciertos subsidios o de dejar de subsidiar ciertas cuestiones estratégicas porque pues aquí el proyecto político es mucho más largo y más bien lo que se quiere asegurar es que la gente continúe votando por el mismo partido político. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que aquí no se puede descansar, por lo tanto, en la eliminación del subsidio como un elemento de
reestructurar las finanzas públicas. Más bien acá lo que se tiene que hacer, lo que se está haciendo más bien es apretar la recaudación fiscal a los empresarios, cosa que pues por eso ha sido exitosa, la presión a los grandes contribuyentes, el cerrazón del outsourcing, la ampliación de la base fiscal, el incremento del impuesto sobre la renta, el incremento de los impuestos a salarios, todas estas iniciativas nuevas de el incremento al ISR para los de comercio electrónico, el incremento de impuestos a las inversiones financieras. Es decir, justamente acá no se está haciendo esta alianza con el sector privado, es decir, sector privado inviertan más en México para que de alguna manera pues se consuma más o se generen más empleos. Más bien acá, híjole, como no puedo quitar el subsidio y las pensiones a los adultos mayores van a crecer exponencialmente, de igual manera los otros subsidios, una población que además está envejeciendo, pero no los quiero quitar porque al final es una base electoral importante, pues entonces no viene el ajuste de eliminar subsidios y apoyar a la clase empresarial, sino de recaudar más aún de la clase empresarial. Y por eso lo que hemos estado viendo pues son esfuerzos mayores de recaudación a la base existente. Por lo tanto, dado que México está en un entorno deficitario, lo que esperamos pues es que se recauden más y más impuestos y sea más importante en este sentido la presión, ¿no? ¿Qué debiera pasar? Me parece que pues de alguna manera deberíamos aprender esta parte de Argentina, donde, a ver, no es que todos los subsidios son malos, o sea, hay una parte interesante de adultos mayores que es importante que tengan este subsidio, pero yo creo que no todas las familias en México lo necesitan. Debería ponerse un límite, ciertas familias que ingresan más de cierta cantidad o que demuestren, o sea, es decir, no todos los viejitos del país necesitan ese bono, más bien debería esto enfocarse a los de menores ingresos y eliminar una parte del subsidio importante, debería haber ciertas restricciones. Igual, los subsidios para la gente que no estudia ni trabaja, pues quizá debería haber algunas restricciones con respecto a la edad. Es decir, se pudieran acotar algunos de estos temas, no nada más para ahorrar y que México también tenga una balanza positiva, sino para dedicarlo a inversión productiva, que finalmente lo que México necesita mucho es inversión en infraestructura, en poner energía suficiente para que de alguna manera la gente pueda seguir poniendo plantas en México, pueda seguir construyendo naves industriales en México. Pero si más bien la señal es voy a recaudar más, no voy a tener inversión productiva y voy a seguir creciendo los subsidios para mantener digamos, una clase electoral cautiva, pues de alguna manera esto no es la mejor señal ni la mejor estrategia sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces es una diferencia fundamental. Es decir, uno se asume un costo político de echarse, digamos, de eliminar subsidios con el riesgo de perder votos, que es lo que pasó en Argentina, es decir, elimino subsidios aunque pierda votos, pero me voy por un proyecto de nación donde más bien incentivo al sector privado e incentivo las inversiones privadas e internacionales. Y de lo de México es más bien, no puedo perder los subsidios, más bien incremento. Entonces, la proyección de gasto de esos subsidios indica que México va a mantener deficitario su balance y aunque todavía hay cierto margen para mantener déficit, porque la deuda de México pues está relativamente estable, las proyecciones son que puede no mantenerse estable. Y en un Pemex que pierde dinero, en una balanza deficitaria, en una población que envejece, pues el tema de mantener subsidios como eje central sin que la alianza sea, pues, de alguna manera extender un incentivo de inversión privada, lo que causa es mayor presión en la recaudación con tal de mantener la base de electores cautivos. Entonces, es una diferencia bien importante entender de fondo que sin duda nos debe de poner a reflexionar. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo difiere este tercer elemento de los demás? Pues Estados Unidos está haciendo curiosamente pues una mezcla de ambas. En Estados Unidos también se está promoviendo el recorte de impuestos, o sea, ahí se parecen mucho Milei y Trump. Mucha de la política de Trump lo que está haciendo es proponer recortes, o sea, el One Big Beautiful Bill, todo este tema presupuestal grande, de lo que se centra es mucho en eliminar subsidios. También tuvo un tema de adelgazamiento del Estado de manera muy importante, donde pues cerró varios empleos. Bueno, no recordemos, no está muy lejos que Elon Musk fue contratado por Estados Unidos para terminar con empleos gubernamentales innecesarios. También había muchísimos aviadores, gente que cobraba seguridad social o que trabajara para el gobierno sin necesariamente hacer algo. Bueno, había muertos inclusive que seguían cobrando ciertos sueldos. Todos estos escándalos que Elon Musk ayudó de alguna manera a reducir de manera importante. Y Trump dice que, bueno, pues todos estos, de alguna manera, esta reducción de gastos iba a ser promovida para generar inversión productiva. Ahí también estaba promoviendo recortes a impuestos sobre la renta y recortes a impuestos de empresarios para que el empresariado regrese su inversión a Estados Unidos y todos sus tratados comerciales han sido destinados a atacar a China
para que los socios comerciales directos como México pues hagan más sus ensambles con material latinoamericano, no tanto con material chino. Y entonces, en resumen, también es una política muy parecida a la de Milei en recortar subsidios y recortar impuestos para el sector privado para incentivar la inversión del sector privado. Aquí también, de alguna manera, ha sido bien importante entender la presión que está haciendo Trump al Banco Central americano de bajar las tasas de interés. Él lo que está buscando hacer es que se abarate el crédito para la gente en Estados Unidos, una vez más como un incentivo adicional de incentivar la inversión en negocios en Estados Unidos. Así que, ¿en qué se parecen Milei y Trump? Pues básicamente están adelgazando sus estados en cuanto a trabajos, en cuanto a tamaño de burocracias, están reduciendo ambos las tasas de interés a los empresarios, están incentivando la competencia, pero al mismo tiempo la inversión de sus sectores privados, donde le están diciendo a la gente, te ayudo en temas fiscales, pero necesito que inviertas en negocios en el país. Y para ello tengo que hacer menos atractiva la tasa de interés y quiero que baje la tasa que te pagan por tu ahorro para incentivar que haya mayor inversión productiva en nuestros países. En lo único que sí difiere Trump es que también hay un incremento bien importante en tema de endeudamiento de los Estados Unidos. También luchó por un incremento del techo de deuda de manera importante para poder hacer ciertos proyectos de infraestructura y de alguna manera hacer muchas inversiones colaterales donde sí va a aumentar la deuda de Estados Unidos, donde ahí no se hace positiva la balanza como sí es el caso de Argentina. Estados Unidos finalmente no tiene esta parte, que bueno, de hecho la base del rompimiento después de Trump con Elon Musk es precisamente esta. Musk dice, oye, hicimos la primera parte de trabajo, que es adelgazar al Estado, pues no hagas un presupuesto donde vuelves a aumentar la deuda global de los Estados Unidos, porque en ese sentido lo que haces es pues finalmente volver a quitarle valor al dólar y volver a hacer que el gasto de intereses por concepto de deuda de Estados Unidos pues siga siendo altísimo en detrimento de pues la sociedad americana, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Trump lo que está haciendo es un pedacito de los dos. Sí está eliminando subsidios, a él tampoco le interesa el costo político, finalmente él ya se religió, a él no le importa de alguna manera pues qué pase con el Partido Republicano después, no tiene este interés de alguna manera político permanente, quizás sí en su legado personal, por eso está buscando dejar su marca internacional en diferentes procesos políticos de paz y de todo tipo, pero no le interesa necesariamente seguir asistiendo al Partido Republicano. Entonces, bueno, pues él por eso dice, yo corto subsidios y yo voy al proyecto nacional de asegurar más mis fronteras, de meter más gasto policial, y él está apostando a crecer la deuda de Estados Unidos para asegurar gasto militar, gasto en frontera, en lo que él ve como un proyecto de nación de tener un país más seguro, con más manufactura y con más inversión privada. Y bueno, pues ahí están, queridos amigos, las tres diferencias, lo que están siendo las políticas públicas de los países. Tenemos, digamos, la más radical al sector privado, que es la de Milei, con un proyecto de recorte de subsidios absoluto, balanza positiva, no más endeudamiento, moneda estable. Y Argentina, pues hoy en día ha frenado su inflación, es el país de América Latina que más ha crecido, se proyecta un 5.5% de crecimiento del PIB, y los votantes, a pesar de quitarle sus subsidios, pues le dieron el espaldarazo a Milei. Tenemos el caso intermedio de alguna manera de Trump, donde también proyecta recortar empresarios incentivos y recortar impuestos y promover que haya más inversión productiva en este sentido, y está buscando regresar la inversión a vez de tratados comerciales e incentivar a que más cosas se hagan en la región para atraer inversión privada de alguna manera a los Estados Unidos, aunque aquí sí tiene la mezcla donde sí se aumenta la deuda y sí sigue siendo deficitario, sobre todo para temas de seguridad fronteriza y otros, digamos, programas políticos que en su óptica pretenden asegurar el liderazgo de Estados Unidos a costa de subir más la deuda. Y tenemos el caso de México, que es el otro lado, donde de alguna manera los subsidios van a crecer exponencialmente, donde cada vez hay más programas y hay más gente beneficiada por un tema de pirámide poblacional, que hay más gente envejeciendo. La pensión de adultos mayores es el rubro más importante, de hecho, de gasto. Y entonces, de alguna manera, lo que se está apostando es seguir con este gasto, seguir aumentando el gasto social. Y aquí no se pretende incentivar a que haya más inversión desde el sector privado, sino desde el sector público, aunque se endeude más. Por eso acá la estrategia, lejos de bajar impuestos al empresariado, más bien es subir la presión para mayores cargas impositivas, crecer la base fiscal, crecer la presión a grandes contribuyentes y hacer reformas para que haya más pagos de impuestos para tratar de balancear
en cierta medida pues este déficit de ingreso-gasto y que las calificadoras pues no le retiran a México el grado de inversión. Acá pues evidentemente, a diferencia de Trump y Milei, que son empresarios al final del día, pues aquí obviamente se trata de un partido político que sí tiene interés en de alguna manera mantener una cierta base cautiva que siga gozando de subsidios. Así que bueno, pues me parece que la lección aquí sería pues ver que más bien tendrá que haber una alianza más importante con el sector privado, porque hoy en día la gran lección, y con esto cerramos, es que hoy en día los estados nacionales son los que están mucho más endeudados y con un problema de gasto importante. Hoy en día las inversiones para sacar a los países adelante tienen que ser las inversiones privadas. La clase empresarial es la que, en la medida que tenga más certidumbre jurídica, más alianzas con el Estado y un gasto más controlado que lo haga animarse a invertir en el largo plazo, va a hacer que el dinero de los empresarios se quede en su país o la apueste a regresar a su país para que se generen más empleos y las economías avancen. Así que la respuesta está en el sector privado y para ello, claro que hay que pagar algunos costos políticos de reducir ciertas cosas, pero el incentivo debe estar en la clase empresarial. Así que esas son las lecciones, queridos amigos, que hemos aprendido en las elecciones de Argentina. Se los dejo para su reflexión. Gracias por acompañarnos. Esto fue Factor Económico.